La idea de la charla tampoco va a ser una biografía de José Luis en el Museo Marítimo del Cantábrico, sino la relación de José Luis y lo que José Luis fue dejando a través de su actividad en este centro, que fue su casa durante 34 años, con los que yo compartí con él 32 y medio, prácticamente. Por eso, el título de la conferencia, la verdad es que costó hacerlo. Está muy claro lo del Museo Naval al Marítimo del Cantábrico, porque se le ha cambiado de nombre durante bastante tiempo. Incluso se le sigue llamando Museo Oceanográfico, mal llamado, que la gente lo sigue confundiendo por la ubicación en realidad donde está. Y luego le quise poner el subtítulo de la huella de José Luis Casado Soto, porque es lo que él ha dejado en el Museo Marítimo. Podríamos hablar de un proyecto de José Luis Casado Soto, pero un proyecto de museo va evolucionando, se va cambiando. Pero el pozo que ha quedado ahí, el pozo es esa huella, ese trabajo que nos ha dejado José Luis, a los que hemos estado con él, y que espero que los que vengan pues vayan también retomando ese camino. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos siempre de alguien o de una institución, y sobre todo hablando de gente posada, gente que analiza, gente que estudia, el antes y el después del periodo en el cual esa persona o esa institución está funcionando. El Museo Marítimo del Cantábrico ha tenido un preludio que nace a finales del siglo XIX, o sea, un preludio bastante largo, y luego esperemos que tenga una vida muy larga. O sea, el infinito del 2000 veremos hasta dónde podemos llegar. En el preludio nos encontramos con la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales, que nace en 1886 y va a durar hasta 1914, que es cuando se funda el Instituto Español de Oceanografía, y que la dirige como primer investigador en esta estación Augusto González Linares, del cual no me voy a parar a hablar con él porque ya se ha hablado suficientemente, pero sí la filosofía de González de Linares con respecto a la estación. ¿Por qué? Porque va a tener un cierto reflejo, un cierto espejo en el Museo Marítimo del Cantábrico posteriormente. González de Linares, fiel a la institución libre de enseñanza, decía que lo más importante que había de los investigadores era difundir y enseñar. Y esas son las bases de un museo, el difundir y el enseñar, en este caso el patrimonio marítimo. Y además tenía un acuario. En aquella casa, que es la primera que hay de la estación en la avenida de Castañeda, actual avenida de Castañeda, en el Sardinero, que llevaban el agua con cubos desde el Sardinero hasta los acuarios, tenían un bedel que subía el agua de la playa, enseñaba a la gente que quería pasar lo que ellos trabajaban, lo que ellos hacían fundamentalmente, es decir, llevar la ciencia al público en general, a la sociedad. De esa primitiva estación, a principios ya del siglo XX, muerto ya Linares y cogido el relevo Rioja, se trasladan a Gamazo, y en un piso del Castelar 19, ya no existe esta casa, pero era la calle Calderón en aquella época, ahora es Castelar, pues tenían las oficinas y los laboratorios. Primero empezaron en el segundo piso y luego cogieron el primero y el tercero. Pero, fieles a la filosofía de José Luis, de Linares, de Augusto González Linares, decidieron también montar un acuario. Un acuario que se monta en Gamazo, que es ese casetón que ven ustedes ahí, y detrás mío, que se monta en 1906 como preludio del que luego va a ser la biología. Y la biología es el edificio que se construye con material de derribo, aprovechando unas ayudas de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento y unas aportaciones de privados, pegado prácticamente, porque se habla de pegado a la tapia de la fábrica del gas, y no estaba pegado. Había un pasillito muy estrecho entre el edificio y la tapia del gas, de la fábrica de gas. Edificio que es posterior al casetón de los acuarios, edificio en el cual van a estar inicialmente el museo y acuarios. Y a partir de 1922 se amplía ese edificio y se trasladan los laboratorios y la biblioteca, y un pequeño habitáculo para subalterno.
Ese edificio se hace otra vez con material de derribo, con aprovechamiento de residuos, diríamos, y que va a durar hasta 1975-78, que es cuando va a continuar la historia. Por otro lado, tenemos 1948-1968, el Museo del Real Astillero de Guarniza, que se crea por inercia del Centro de Estudios Montañeses en relación con el centenario de Sevilla y el milenario de la Armada de Castilla. Entonces, este museo, que va adosado a la iglesia de Muslera, va a tener una vida muy efímera, 20 años, y prácticamente sin ninguna actividad, salvo recopilar una serie de fondos, pero no llega a tener una vida museística como la que podíamos conocer actualmente, por supuesto, o la que tenía la biología. Sí tienen una recopilación de fondos que van a permitir también estos fondos ser de los primeros que ingresan en el Museo Marítimo del Cantábrico, con lo cual aquí también tenemos un pequeño ya preludio del museo, y que va a morir de inanición. No hay dinero para mantenerlo, no se puede mantener, el Centro de Estudios Montañeses no puede mantenerlo y se clausura. Entre principios del siglo XX y mediados del siglo XX, bueno, hasta mediados hasta 56, se van a desarrollar, porque hay un interés social muy importante en que Santander tenga un edificio y unas instalaciones adecuadas para la Estación de Biología Marítima. Pero el trasfondo va más allá. El trasfondo es que en Santander se creara una universidad, una facultad de oceanografía. La Estación de Biología Marina y el inicio del oceanográfico en Santander tuvo una pujanza a nivel internacional muy importante y estaban muy bien reconocidos, y se quería que en Santander se institucionara una universidad de oceanografía. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Barcelona quería lo mismo y, lógicamente, pues no vamos a contar esa historia hoy. Pero sí, hubo proyectos de arquitectos reconocidos, fundamentalmente estos 4 que tienen ahí en pantalla, que ninguno de ellos se llevó a efecto. El que más corrió un poco fue el de Hernández Morales en la Plaza de las Cachavas, que incluso tuvo presupuesto y tuvo ayudas económicas, pero también desapareció, con un patronato y todo, pero no se llegó a hacer nada. La historia del final del preludio y el principio del museo la encontramos aquí, 1971 y tercer plan de desarrollo. A los mayores nos suena aquellos planes de desarrollo, ¿no? Pues por el tercer plan de desarrollo se decide fomentar la investigación de los edificios para investigación, las facultades y las universidades. Aprovechando esta inquietud, Rafael González Echegaray, que era presidente de la Diputación Provincial en aquel momento, y Orestes Cendrero Uceda, desgraciadamente fallecido hace poco, pues empiezan a trabajar el tema, sobre todo la historia que ha habido y todos aquellos proyectos que nunca se llevaron a cabo. Ese trabajo que aparece en la prensa y que te dicen ya futuro edificación, futuro museo, realmente eran ideas, era un proyecto, no era nada. La llave está en 1972, cuando se firma ya el convenio entre la Diputación Provincial de Santander y el Instituto Español de Oceanografía. Convenio por el cual el Instituto y la Diputación se comprometen a edificar 2 edificios, uno para el Laboratorio Oceanográfico Santander, Centro Costero, que se llamaba en aquella época, y otro con carácter público, además se especifica así, para Museo Naval. De ahí desde el Museo Naval, porque es la primera vez que aparece ya una denominación de este museo. En la imagen acompañante a la diapositiva, que es una acuarela sobre el proyecto de Hernández Morales y el otro arquitecto de Madrid que trabajaba con el Instituto Español de Oceanografía, que era Fornet, ven los 2 edificios que todo el mundo reconocerá, que estaban al final del promontorio, 2 edificios, uno para laboratorio y otro para museo. Y este es el huevo. O sea, aquí es cuando se pone el huevo del museo, ya sea museo naval, museo oceanográfico, museo marítimo,
como quieran llamarlo. Aquí hemos puesto el huevo. Pero es un huevo que hay que incubarlo. Y puede estar vacío, como ha pasado con los otros 4 proyectos anteriores. Se pusieron huevos también, pero aquello no funcionó. Bueno, pues en este caso sí que funcionó. Incluso tenemos presupuestos, tenemos partidas presupuestarias para la construcción y, curiosamente, en el 72 también, en la sesión plenaria de la Diputación, se especifica el presupuesto y se especifica un esquema de lo que querían o se pretendía que contuviera ese museo. Y son 5 salas, que no especificaban para qué, 2 acuarios, un salón de actos, una biblioteca y una sala especial para la balsa. Se refiere a la balsa de Vitalsar, que no estaba en Santander en aquella época, ojo, sino que ya se pretendía traerla a Santander. Y este sería el primer, diríamos, boceto o ideario de lo que iba a contener, pero no es un proyecto museológico a tal efecto. Incluso, sin haber nada, se empiezan a recibir donaciones. O sea, ya se empieza a recibir material, fondos para ese museo. La gente estaba muy participativa, muy deseosa de tener ese museo que se venía hablando desde el siglo pasado, a principios del siglo XX, ya esa necesidad de tener un museo y un laboratorio. En 1976, después de muchos problemas, de hecho el proyecto estuvo a punto de colapsar. El proyecto, aun estando a medio construir, estuvo como en 3 de problemas presupuestarios. Costó arrancarle. Estamos hablando del 72, cuando se firma el convenio. En el 76 tenemos un esqueleto. El edificio del museo iba más rápido que el del instituto. O sea, si el museo en este momento tenía nada más que paredes en la primera planta, el instituto nada más que estaba el esqueleto de hormigón. Como anécdota les puedo decir que esos techos, que son prácticamente, los arquitectos dicen que son unas virguerías arquitectónicas, son unos paraboloides invertidos, el del museo se cayó 2 veces al hacer el encofrado. O sea, no aguantó el encofrado bien y tuvieron que repetirlo 2 veces porque colapsó. Bueno, pues aquí ya, en otra sesión plenaria, era Modesto Piñeiro Ceballos, era presidente de la Diputación Provincial en aquel momento, y ya se habla de contenido y además por plantas. Entonces se habla de que en la segunda planta se van a meter algo sobre las villas marineras. Se va a hablar de historia marítima. En la primera planta se va a hablar sobre pesca, etnografía y folclore. Y en la planta semisótano se va a la biología marina, 10 acuarios verticales y la reconstrucción del laboratorio de Linares. ¿Por qué queda tan claro lo de biología en este momento, la planta semisótano? Porque en el convenio se especifica que la Diputación sería depositaria de la colección de Augusto González de Linares y del IIO. El IIO se funda en 1914, siguen haciendo colección hasta que se traslada al Museo Marítimo. Entonces, todos esos fondos son fondos depositados en el Museo Marítimo del Instituto Español de Oceanografía, pero con los que se contaba para arrancar el museo. Una biblioteca especializada y ya se habla de un pabellón adjunto a la balsa. O sea, ya la balsa ya la empiezan a sacar del museo. Quédense con esta estructura porque estamos hablando de marzo. Estamos hablando de finales de marzo, la sesión plenaria. En abril, la sesión plenaria decide contratar a una persona para desarrollar el proyecto del museo y de los contenidos. No el proyecto arquitectónico, sino el proyecto del museo y dotarle de contenidos. Y es aquí donde, diríamos, ya entra José Luis Casado Soto. En septiembre de 1976 ya se le nombra director. Si leemos el texto que aparece en el periódico, en el cual ya se habla el Museo Marítimo de la Diputación. O sea, ya pasamos de Museo Naval a Museo Marítimo. Ya a José Luis le cambia el nombre. Esto es importante. La idea de naval todo nos lleva a barcos nada más. La idea de marítimo es un concepto mucho más amplio, que va desde la gente, el folclore, la mar, los pescadores, la industria, la biología, un concepto mucho más amplio que el concepto de naval, simplemente. En el texto, releyendo el texto y mirando bien el texto, curiosamente sale eso. Entonces nos cabe la pregunta
si José Luis ya tuvo un contacto a través de Rafael González Echegaray con Modesto Piñeiro, en el cual ya le estaba dando una cierta información, unos ciertos protocolos previos para lo que va a ser el Museo Marítimo, aunque se siga llamando Museo Naval, hasta, diríamos, finales de 1976. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque este proyecto es el que se va a repetir constantemente hasta el 2003 y sigue en activo, pero ya lo veremos luego. Entonces, aquí tenemos el huevo, pero le faltaba lo que hay dentro. Entonces, ya empezamos a vislumbrar lo que hay dentro en esas plantas. José Luis Casado Soto, en realidad, esto no, sí y no tiene que ver mucho con el museo. Yo creo que sí que tiene que ver mucho con el museo. Es anterior al 76, estamos hablando del 75. José Luis Casado Soto en este momento es profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, si no me equivoco mal, y tiene un laboratorio de plásticos, y es profesor de dibujo y secretario de la facultad y demás. Y realiza unos sellos, una reproducción, primero en dibujo, de sellos medievales, Santander, Laredo, fundamentalmente, y estos sellos los va a reproducir luego en poliéster. Va a sacar unos moldes y los va a hacer en poliéster a tamaño, lógicamente, no son sellos de carta, son sellos que iban adosados a documentos. Unos sellos que iban colgando de los documentos, que son sellos de un tamaño, pues tranquilamente, de 10 centímetros, 8 centímetros de diámetro, que le faltan partes del sello. Quédense con la imagen del que está solo, de este, que es el de San Vicente de la Barquera, y el de Santander. Se parecen mucho, y van a ser dos modelos de barcos que José Luis va a trabajar posteriormente en todo su desarrollo histórico. Bueno, ¿qué teníamos en el 77? Bueno, ya tenemos el Museo Naval, Museo Marítimo Acuario, que empezaba en la prensa, aparecía de esas tres formas. Tenemos el depósito del IO, ya fijado, lo que poco que quedó, porque el Museo de Guarnizo, aquello fue un poco de desmantele a la brava, el que corre y pille y cógelo, y se quedó lo que se quedó, parte se mandó al Monumento del Indiano, corre y pillo y cógelo, y entonces hubo que andar rescatando por los despachos de muchos sitios. José Luis se dedicó a localizar y llevarse de los despachos de algún directivo obras que eran del Museo del Real Esterior de Guarnizo para rescatarlos para el Museo Marítimo. Y una colección importante que consiguió negociar también con Rafael González Echegaray, que fue los fondos de la Diputación Provincial de Santander referidos a la Escuela de Náutica. Sistemas de navegación, instrumentos de navegación. Luego tenemos los depósitos del Centro de Estudios Montañeses, que son realmente parte del Museo del Real Esterior de Guarnizo y parte suyos, depósitos del MAS también, y depósitos de particulares que ya hemos visto que iban haciendo depósitos y donaciones anteriormente. Entre el 77 y el 78, y todavía no ha nacido el museo, o sea, tenemos el huevo incubando, sabemos un poco lo que hay dentro, pero aquello no ha eclosionado, como decimos los biólogos. José Luis empieza a trabajar también una serie de proyectos, el de fortificaciones, el de las vías marineras, y fundamentalmente trabaja en la Institución Cultural de Cantabria. La Institución Cultural de Cantabria desaparece posteriormente, en el 67 creo recordar, y no en el 67, no, perdona, en el 77. Y se edita una revista, que era el Anuario de Estudios Marítimos Juan de la Cosa. En esta revista hay montones de trabajos de José Luis, hay trabajos de los tercentreros, hay algunos míos, hay trabajos sobre historia marítima, trabajos que además van a tener un reflejo en el propio desarrollo del museo. Ahí sería su etapa de editor de documentos, de documento científico. Bien, llegamos a 1978, en marzo se entrega el edificio, pelado, y ahora tenemos el huevo, la cáscara, pero hay que llenarlo con todo lo que hemos estado hablando. En noviembre llega lo primero, que son el traslado de fondos de la Estación de Biología Marina, que bueno, era fácil porque estaba en Gamazo y había que llevarlo de Gamazo al museo. Entran los fondos de la
Escuela de Náutica también y los fondos del antiguo Museo de Guarnizo. En finales de este año tenemos en el museo un director, un auxiliar administrativo y 2 subalternos. Esa era la dotación del personal que había en el Museo Marítimo para trabajar, organizarlo, montarlo e inaugurarlo. Y un presupuesto de 4 millones de pesetas. O sea, dirían, oye, pues para aquella época pues había dinero. Sí, había dinero. Y luego ya veremos lo que va pasando. ¿Se acuerdan del sello? Bueno, pues del sello de Santander nace el emblema, el icono o emblema o logo, como quieran llamar, del Museo Marítimo del Cantábrico. El barquito, pero al cual José Luis le añadió un pez. Ese no estaba en el sello. Ese estaba en el sello de Castro. No estaba en el sello ni de Santander ni en el de Laredo. Y ahí tienen la reproducción del sello, con la nave, el castil davante. Bueno, pues lo hizo al revés. Es una imagen especular. Bueno, tampoco tiene ningún sentido. Pues sí tiene sentido. El dibujo de José Luis es como se dibujan los barcos. Los coches se dibujan en el camino del coche, en sentido izquierda-derecha. O sea, siempre el morro del coche, en lectura, ustedes lo verán que está a la izquierda. Los barcos no, la proa está a la derecha, en el sentido de navegación del propio barco. Entonces le dio la vuelta seguramente con esa idea. Y ese logo nos va a acompañar entre toda la historia del Museo Marítimo, con lo cual es parte de la huella de José Luis Casado Soto. Este es el estado en el cual estaba la biología. Algunas personas se acordarán de aquel museo que estaba pegado allí en Camazo, que hablábamos ya que se hace en 1907, que aguanta la intemperata. Bueno, aguantó hasta el 78. En marzo colapsa el techo de cristal, techo que estaba sujetado con las vértebras, con las costillas de la ballena, que luego veremos, que luego se montó en el Museo Marítimo, es lo que estaba aguantando el tejado. Y si se fijan en la imagen de la foca, muy bien disecada por Benedito, tiene un tajo, que no he querido yo nunca restaurarlo. Eso ha sido culpa mía. Porque ese es el detonante para sacar toda la colección de la biología y trasladarla al Museo Marítimo. O sea que ese tajo forma parte de la historia de nuestro museo. Parte de la colección de elementos de la colección de la Escuela Náutico-Pesquera, el planetario, la bitácora, las esferas. Esta es otra parte de la colección de la famosa fragata que se utilizaba para enseñar en la Escuela de Náutica. Cuando se traslada nunca se llegó a montar, se montó en 2003. O sea, esta imagen no es del 78, ni del 80, ni del 81, esta imagen es del 2003. O sea, que estuvo sin montar. ¿Por qué? Porque los 4 millones cada vez eran más poquitos, más pequeñitos. Y no era por la devaluación de la peseta, era porque desaparecían para otras cosas. El museo de repente dice, se inaugura. No se inaugura, es como yo digo, es una actividad neonatal, previa al nacimiento del museo. Este año, en el 79, en lo que es del 15 de agosto al 15 de octubre, con la ayuda de la Asociación de Amigos del Museo, que ya se había implantado, de consignatarios y de astilleros y de particulares, en la planta de entrada, que es la que llamábamos la primera planta, se expone una colección de modelos navales. Y me oirán hablar de modelos, no de maquetas. Los barcos son modelos, las maquetas son otra cosa. Y es la primera actividad que José Luis hace de forma de difusión del patrimonio y de difusión de la cultura marítima, sin estar el museo abierto. Estamos en el 75, digo en el 79, perdón. O sea que todavía nos va a quedar algún año por delante. En el 79 nos dotan, ya estoy yo trabajando allí en el Museo Marítimo, nos dotan con 33 millones. O sea, de los 4 que había, subimos a 33 de golpe. Ya estamos casi en los inicios de la comunidad autónoma, ya es comunidad autónoma,
y todavía sigue siendo Diputación Regional de Cantabria. Bueno, pues un presidente de aquella época decide que esa partida que estaba destinada de forma única para el Museo Marítimo se quitara y que nos seguirían dando dinero. Y nunca se llegó a los 33 millones ni de casualidad. Bueno, tenemos nuestros dos edificios. El del oceanográfico, ya se entregaron los edificios, el oceanográfico ya está trabajando, en el Museo Marítimo se está trabajando en el montaje. Hay que acordarse que desde el 78 ya está toda la colección de biología marina, toda la colección de Pompeyo, que es estas herramientas de carpintería de Ribera. La embarcación al Lauri no, este es otro de los que se quedó casi como la foca en los tingrados de Pompeyo que estaban en la curva de San Martín, y en el momento que empezaron a tirarlos fue cuando tuvimos que sacarla corriendo también, porque se iba a caer toda la techumbre encima de la Lauri, y conseguimos sacarla de allí. Son colecciones importantes. Pompeyo, parte se compró y parte fue una donación. En el 80, finales del 79 y todo el año 80, y principio del 81, el equipo que era el museo, que me incorporé yo, nos dedicamos a montar las exposiciones, y fundamentalmente en mi caso la parte de biología marina y José Luis la parte de historia, enfocada fundamentalmente a la planta semisótano y a la planta de entrada, porque era el dinero que había para poder montar algo. No se podía hacer más. Se gastó todo el dinero prácticamente en mobiliario para poder exponer la colección. Aquí ven todo, se coloca el esqueleto de la ballena, en Museo Oceanográfico, o Instituto Oceanográfico. Digan, no, que ya es museo. La gente seguía confundiéndolo. Pero vamos, eso hasta ahora no hay problema. Las vértebras, el cráneo, yo no me tocó el traslado, llegué y tuvieron que romperlo para poderlo meter por la puerta, porque a nadie se le ocurrió medir primero el cráneo antes de hacer las puertas, o no haber construido las puertas, haber medido el cráneo y luego haber cerrado, que suele ser lo que se suele hacer. Bueno, en este caso no. Y fueron los alumnos de la Escuela de Náutica quienes trasladaron a hombros todo el material al museo. Luego se ha reconstruido y el pequeño problema que hubo para meterla ni se nota en dónde está. Bueno, pues de tener el cráneo en el suelo y todas las piezas por aquí, con la suerte de prácticamente haber encontrado todo el esqueleto, salvo 4 huesos de una mano y 4 de una muñeca del otro brazo, el resto está completo, hasta las caderas, que es lo más fácil de perder. El esqueleto se montó, ya les digo, estaba en el suelo, se subió, se fue elevando poco a poco, con gran expectación por parte de los 4 que trabajábamos allí y algún operario que nos habían dejado de la Diputación, porque dijimos, a ver si ahora el museo hace así y el cráneo no sube, sino baja el museo. Entonces, bueno, aquello ya después de las consultas que se hicieron técnicas, se montó. La construcción de la columna vertebral fue fácil, pero complicada, porque hubo que adaptarla. Ya han visto el esqueleto como está metido, remetido y buscando. No es una postura natural, pero sí le da un movimiento dinámico. Y el gran problema fueron las costillas. Y aquí teníamos José Luis y yo una pelea constante y diaria, casi. Era claro, yo las ponía de forma anatómica y José Luis bajaba y me decía, no, esa costilla sale un poco más que la otra. José Luis, que luego viene el otro, que no, que... Y vale, se la corría yo a José Luis. Luego cuando José Luis se iba, se la corría yo un poco, no como estaba antes. Entonces teníamos ahí nuestros más y nuestros menos. Se montaron todos los esqueletos y un día decidimos, vamos a quitar el andamio como las catedrales. Y a ver si no pasa lo mismo, que alguna bóveda se viene para abajo. No se movió el esqueleto, se le puso un puntal en medio para aguantarles, pero José Luis siempre estuvo muy preocupado por este esqueleto y que quedara dignamente montado y que anatómicamente expresara, vamos, más que anatómicamente, funcionalmente expresara un dinamismo, que era el gran problema del edificio. Y esa es una labor de José Luis importante para conseguir que el esqueleto de la ballena tenga esa gracia, como quien dice. Bueno, pues ya tenemos el huevo y que está saliendo de dentro el bichito. Decirles que he puesto un huevo de gaviota, lógicamente, no uno de gallina, por la relación con el Museo Marítimo.
y se inaugura el 3 de abril de 1981. Con gran parafernalia viene el subsecretario de Marina Mercante, el buque oceanográfico más grande que tenemos en este momento en España, que es el Cornell Saavedra, atraca al muelle del museo, cosa que ahora es totalmente imposible. En aquel momento atracó, se hicieron una serie de actividades y tenemos una conferencia de Rafael González Echegaray en la inauguración, que yo sé que está editada, os editó unos panfletos, pero llevo años intentando conseguir uno, y si alguien tiene alguno, por favor, que me lo dejen escanear, porque no he conseguido tener ningún ejemplar, y en el museo no tenemos ninguno en el archivo. Bueno, pues el museo, y acuérdense del esquema anterior, planta semisótano, biología marina, planta semisótano, biología marina. O sea, que estamos hablando del proyecto que José Luis ya comenta en el 75. El dibujo que tienen ahí de la planta es obra de José Luis Casado Soto, con los acuarios al fondo, el esqueleto de la ballena, los demás esqueletos colgando, las vitrinas, esta línea de vitrinas corresponde con estas, esta línea de vitrina corresponde con estas, las escaleras y el laboratorio de González Linares, que también figuraba en ese proyecto, podríamos llamar ancestral, como recuerdo a González Linares. En la planta baja, donde iba la pesca y la oceanografía y el folclore, pues no va la pesca, ni la etnografía, ni el folclore, oceanografía pesquera, va a construcción naval. ¿Por qué? Porque era lo que se tenía en aquel momento, que era la colección de Pompeyo y de los astilleros de Santander. Y luego elementos de navegación que eran procedentes de la Escuela de Náutica. ¿Y por qué hubo que recurrir a esto? Porque los 33 millones ya estaríamos en 6, 7, 8, 12, no recuerdo exactamente. La planta de arriba, y no es un problema del ordenador, vacía. Vacía durante 15 años. Bueno, vacía no, perdón. En la planta de arriba estaba el despacho de José Luis, la biblioteca sala de juntas, estaba un taller que se montó para hacer trabajos, que luego verán algunos de ellos, pero era donde iba toda la historia marítima, todas las orillas pesqueras, todo, y allí, aun teniendo vitrinas para montar cosas, nunca se pudo hacer nada. Y luego tuve un despacho, porque yo inicialmente, aunque les parezca a ustedes extraño, biología marina tenía el despacho en el servicio del sótano. O sea, se clausuró el servicio, uno de los dos servicios, porque nada más que había dos, se hizo un ISEX y uno correspondió al laboratorio de biología. Fruto de la desaparición de los 33 millones, lógicamente. O sea, que sabemos que hubo alguien que... El museo ya está abierto y aquí vamos a recopilar un poco una actividad muy relacionada. Todo lo que voy a hablar es relacionado a José Luis y museo, pero es que el museo también se traslada fuera del recinto, fuera del edificio. La primera exposición que se hace como museo marítimo es la de Augusto González Linares en la Torre de Don Borja en Santillana. Aquí también tenemos una anécdota buenísima. En esta exposición se montó un acuario. Imaginen ustedes el problema de montar un acuario en la Torre de Don Borja, un acuario de agua de mar. Y yo creo que Rosa se acuerda de aquello. Se monta el acuario, un acuario que eran casi 500 litros, muy bonito. Además, como iba en una sala totalmente exento, todo estaba por debajo. Aquello estuvo funcionando 15 días perfectamente, porque el agua estuviera limpia, no sé cuánto, y la noche anterior a la inauguración nos llama Piti Canta la Piedra y dice: oye, Gerardo, que no hay nada en el acuario. Digo, ¿cómo que no hay nada en el acuario? Sí, que el acuario está vacío. Digo, ¿cómo que está vacío? ¿Será que está el agua muy limpia y no? No, que los bichos están ahí todos tumbados y no hay agua. Digo, bueno, pues está toda el agua tirada por ahí. No, Gerardo, que el agua ha desaparecido. Se había fisurado una de las placas del fondo del acuario y la Fundación Santillana tiene 500 litros de agua de mar en algún sitio. Desaparecieron. No sabemos en dónde. Pero desaparecieron. El suelo totalmente seco, desaparecieron aquello del edificio. Bueno, pues esto es una exposición. La idea de José Luis trabajaba mucho con montar exposiciones y con el trabajo de montar la exposición generar un catálogo, con el trabajo del catálogo generar un libro
captar fondos y luego esos fondos aprovecharlos para montajes en el propio Museo Marítimo. Museo Marítimo del Cantábrico ya. Ya se empieza a llamar Museo Marítimo del Cantábrico. La Caja de Ahorros nos hace un reportaje en 2 números en el año 83 y prácticamente es el único documento que podíamos titular proyecto museológico, porque no existía un proyecto museológico como a tal efecto. En esas páginas se explica cómo es el museo, cómo funciona, cómo están esas partes y, por supuesto, se omite la primera planta, porque está vacía, totalmente. Lo que está subrayado, a ver si se lo puedo leer, palabras de José Luis. La intención es que se logre establecer relaciones y descubrir contextos y estimular la reflexión. O sea, eso es lo que él pretendía del museo. Que el museo, la gente reflexionara, la gente distribuyera relaciones. Y es una idea muy moderna de museología. Y luego decía, por un lado, mostrar la compleja realidad de la biología marina y por otro, la problemática de los colectivos humanos que viven de y sobre la mar. Esta fue otra de los leitmotiv de José Luis en sus trabajos posteriores, tanto internos como externos, que es la relación del hombre con la mar. En la primera planta, a través de otra actividad externa, se genera otra exposición en la Torre de Don Borja. La Torre de Don Borja, por suerte, nos acogía al museo, acogía a José Luis, y se hace una exposición que se llama Cantabria y la mar en la historia. Exposición que permitió editar un librito totalmente y actualmente, no está actualizado, pero que es actual. Estamos hablando de hace 40 años, prácticamente, y ese libro es totalmente actual. Y ese libro da pie a reformar la planta de entrada con el proyecto museológico de Cantabria y la mar en la historia. Y aquí sí que ya hay un proyecto más serio. Y quédense con esa idea también. Otra de las actividades que ya la han comentado muy bien Pedro Sarabia en el Ateneo el otro día, fue la relación de José Luis con la arqueología. Yo voy a hablar de la arqueología subacuática, porque es la que compete lógicamente al Museo Marítimo, o la arqueología relacionada con la mar, de alguna forma. Bueno, esto lo cuento luego. Inicialmente, la arqueología subacuática éramos tan pobres, y José Luis era tan pobre también porque no conseguía dinero por ningún sitio, porque una de las labores de un director de museo es conseguir financiación, pero no se conseguía dinero por ningún lado. Pues era como yo cuando empecé mi tesis, la empecé en el medio intermediario, es decir, donde baja y sube la marea, porque es más barato. Y aquí se empezó la arqueología en la zona de cuando baja y sube la marea, con los pecios que aparecían en las playas. Ese fue el inicio. En esta imagen, que está de espaldas fotografiando a que está aquí, que soy yo, este es José Luis, y Pedro era el que estaba fotografiando al fotógrafo. Diríamos que la primera actividad ya subacuática, esta es la del pecio del Castro, en Covachos, de la del Castro, el buque inglés del 18, en el cual nada más que hay de restos, porque todo el mundo se piensa que los pecios debajo del agua es un barco ahí, con las velas casi, como en las películas y las cuadernas, y que te va a salir un esqueleto. No, en el Cantábrico eso no ocurre nunca. El cañón lo tienen en la imagen superior y el ancla, que es el vástago del ancla, de hierro, lógicamente, porque el cepo de madera ha desaparecido totalmente, son los únicos 2 restos que hay, y luego otro cañón pequeñito metido en casi a pie de playa. Bueno, pues esta es una de las primeras intervenciones que se hizo en Covachos, en la arqueología subacuática. Como en el museo el único que buceaba era yo, pues me tocó ir a hacer las fotografías, a medir los cañones y me entró el gusanillo con José Luis de la arqueología. De estas primeras intervenciones nace Elías.
el Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas. Este laboratorio fundamentalmente va a estar enfocado en arqueología subacuática en Cantabria. Es un hijo no bastardo, es un hijo totalmente legal de un instituto que es el Instituto de Investigaciones Prehistóricas que había en la Universidad de Chicago, financiado por Getty, y gracias a la relación de José Luis con Joaquín Echegaray y sobre todo con Leslie Freeman para miles de toda la vida, pues Les consiguió que Paul Getty nos financiara Elías. Y entonces aquí tenemos una financiación externa, un laboratorio de prospección para ver qué elementos hay de arqueología subacuática en la costa de Cantabria. Y empiezan a aparecer cosas, ya se empiezan a descubrir cosas, se empiezan a hacer rastreos, el ancla de piedra de la Bahía Santander, pero la actividad mayor del Lías en aquella época, el 86-87, fue San Vicente de la Barquera, fundamentalmente la ría del Peral, 2 campañas de verano en el cual se sacan un montón de material cerámico. Estamos hablando de un fondeadero en el cual el trasiego de cosas puede caerse al agua, la gente en la mar desde las casas tiraba herramientas y cerámica, y se encuentra cerámica desde época romana, que salió sigilata, hasta de la fábrica de Talavera, de la Reina. Todo un totum revolutum ahí mezclado, que José Luis y Pedro Sarabia consiguieron engarzar y lo publicaron. Hay elementos como esta jarrita que salió destrozada y se consiguió recuperar en gran parte la estructura del objeto, y otras que salieron como estas botijas peruleras que salieron totalmente intactas del yacimiento. ¿Se acuerdan de los 4 proyectos de antes de mediados del siglo XX? Bueno, pues ya José Luis empeñado que esto que había que ampliarlo, que no teníamos sitio, que la planta primera, que al principio estaba medio vacía, ya empezamos a tener que pasar por encima de las cajas, a hacer pasillos, como Loisa está debajo de un almendro, los que se acuerdan de la serie de Javier Poncela, y encarga a Luis de la Fuente un proyecto en el 86, proyecto que se paga, proyecto que se hace, proyecto que no se ejecuta. O sea, otra vez volvemos a 50 años antes, o 30 años antes. También, fíjense en la imagen de Luis de la Fuente. Este es visto desde Gamazo, el edificio primitivo preservando los techos paraboloides y un edificio adosado. Bueno, en el 90, otra inyección de dinero gracias a la Sociedad Estatal Quinto Centenario, el convenio la conmemoración del 92, y entonces dan otra partida presupuestaria importante, no solamente para estudio de historia marítima, sino también para el estudio de arqueología subacuática. Y aquí viene la campaña de Santander, ¿no? Campaña monstruo para rastrear todos los fondos de la Bahía Santander. Campaña que se hizo en el buque oceanográfico José Rioja, del Instituto Español de Oceanografía, que si se fijan estaba en Puerto Chico, una embarcación reconocible para la gente de la costa. Se trabajó con sonar de barrio lateral, con sonar de fango y con magnetómetro para detectar estructuras metálicas. El magnetómetro lo utilizamos 4 filieres porque detectaba tantas cosas que era imposible discernir lo que era y lo que no era, un cañón o lo que podía ser un ancla u otra cosa. Se trabajó fundamentalmente con el sonar de penetración y con el sonar de barrio lateral. Para que se hagan una idea, el sonar de barrio lateral es un aparato que ahora son técnicamente preciosos y las pantallas son preciosas porque vienen en color, en 3D. En aquel momento eran en papel y te iba imprimiendo y tú ibas viendo cómo iba saliendo la imagen y anotando allí la posición. No había GPS, se hacía con topógrafos desde la costa, o sea, un trabajo monstruo.
pero te permite dictaminar cosas. El barco va por esta línea y va rastreando a derecha e izquierda, es decir, como si fuera un péndulo que va moviéndose el sonar, prum, 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 y te va mapeando todo lo que es el fondo. Se utiliza en biología, lo utilizábamos mucho para detectar estructuras morfológicas del fondo, con lo cual pues, me tocó ir con el barco y el sonar de bilateral porque era lo único que sabía cómo se manejaba. Aquello interpretaba aquello en el museo. Y para que se hagan una idea, abajo, lo que nunca hemos visto en Santander, con el sonar de barrera lateral, tienen una imagen en la parte inferior. Estos son anclas, ahí las verán perfectamente. Parece que está dibujada un ancla sobre el fondo. Esa es la imagen del sonar de barrera lateral cuando hay anclas. Y el sonar de penetración lo que te da es, por ejemplo, penetra en el fango y te da un eco, ya negro totalmente, con su replicante abajo. Esto es un lastre, un fondo de un lastre de un barco. Bueno, estas imágenes en la vida las hemos visto en la Bahía de Santander. Dos razones. La Bahía de Santander es un estercolero. Yo me he encontrado hasta bazas y colchones en el fondo de la bahía. Estamos hablando de antes del saneamiento. La Bahía de Santander se ha dragado constantemente y cuando no se ha dragado se le ha metido dinamita. Cuando no se podía la draga se le ha metido dinamita. Entonces, claro, con todo eso, durante años se han estado sacando cañones, se han estado sacando anclas, se han estado sacando material arqueológico y totalmente no sabemos nada de él, salvo por los datos que José Luis tenía de la documentación que hacía sobre los pecios. Que esa es otra labor fundamental de José Luis en la Carta Arqueológica Subacuática. Toda la labor que ha hecho de recopilación de información para poder saber si ahí había un pecio o no. Cuando se hizo el pecio del Castro, José Luis se dedicó a recorrer las iglesias del entorno, porque cuando sepultaban a alguien se registraba a la persona y dónde se le enterraba, la fecha y todo. Y entonces, si de repente en un mismo día sepultan a 5, 6 o 7, dices, oye, aquí ha pasado algo. Y entonces ya puedes conectar un pecio, un varamiento con un caso de enterramiento. Cuando se detectaba algo, alguna anomalía, lo que se hacía, se bajaba a detectar con los detectores de submarinos, a ver qué es lo que había y se levantaba un poco del sedimento a ver qué es lo que encontraba. Pero ya les digo que estos sedimentos están todos barridos. Como bien decía Pedro Sarabia, todos los restos arqueológicos que pudo haber en la Bahía de Santander están en los rellenos pues, del Corte Inglés, de Calatrava, de toda la zona del aeropuerto, aquí de Santander. ¿Por qué? Porque se chupaba la arena y se tiraba a otro sitio. Entonces se ha ido algo y si salía un cañón, lógicamente se iba a hacerle cachitos y meterle al peso. Otra labor de José Luis en esta época, y gracias también al apoyo de la Sociedad Estatal del Quinto Centenario, es la labor que hizo de reconstrucción de barcos, de buques. En este caso es la Malaspina y Bustamante, la Trivela Descubierta de la expedición Malaspina y Bustamante. Hizo unos planos totalmente no exactos porque no se saben, pero lo más fidedignos posibles a la realidad con los datos que había sobre la construcción naval de aquella época, con lo cual hay que hacer un estudio profundo del tema. Y como buen dibujante, pues hace unas cartelas muy bonitas que acompañan todos los planos, en el cual se especifica el barco, la eslora, las características, la escala y la firma de José Luis, que luego iba acompañada habitualmente en el borde inferior izquierdo. Y ahí ponía la fecha, la firma y la fecha. De estos planos se hizo un modelo en el Museo Marítimo, que ahora forma parte de la exposición. Y de este estudio surgió también un proyecto de hacer un curso en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que no se hizo en ese momento, sino que se hizo luego a posteriori en el 2010. De estos proyectos nacen también la nao San Pedro, que nos habló Roberto Porcelli también sobre este modelo, los modelos navales de la Corvita, de galeones, Castil Levante, las naos romanas.
José Luis, en la Carta Arqueológica Subacuática, tenía detectados 168 naufragios, pecios naufragios, porque, ya les digo, no se encuentra el barco, entonces el pecio puede ser un cañón y 2 anclas, o un ancla y 3 cañones, o balas y un cañón, lo de hierro, lo de bronce, sobre todo bronce, que es lo que mejor aguanta. Y se va recogiendo material también. Objetos aislados, pues aquí abajo tienen una especie de turullo. Es un lastre para una red de pesca, hecha en arcilla, es de época romana. El plomo salía muy caro y lastrar las redes pues se lastraban con arcilla pesada. De todo este trabajo, del 92, surge otra vez otra exposición, que esta vez ya no se hace en la Torre de Don Borja, sino en el Palacete, que es sobre la arqueología subacuática en Cantabria, un patrimonio secular en peligro, con su libro correspondiente. El libro que lógicamente diríamos para la gente que trabaja en arqueología subacuática, para la gente que quiere iniciarse en el tema, para los estudiosos de la Carta Subacuática, es, diríamos, no la Biblia, pero sí el libro de cabecera para empezar a trabajar y saber lo que hay en ese momento. No se ha hecho nada mejor hasta ese momento de recopilación. Otro proyecto que hizo José Luis en esta época también fue, ya no son ahora buques, no son barcos, sino son instrumentos de navegación. Y hace un estudio y una reproducción de astrolabios. Se hacen 2 astrolabios que los hace una empresa de aquí de Santander y que están totalmente en una reproducción fidedigna. Se utilizaron, en la Vuelta a España Vela se llevó uno y funcionó dentro de la precisión que tienen estos instrumentos, no frente a un sextante moderno, pero funcionaban perfectamente. Otra de los trabajos de reconstrucción fue el de las redes atarazanas de Santander, que hizo el trabajo, hizo los planos, se hizo el modelo de las atarazanas, modelo que nunca se vio en el Museo Marítimo hasta el 2003. Estaba allí tranquilamente las atarazanas, muy bonitas y muy fotografiadas por los trabajos, pero no se pudo difundir como José Luis quería. Y luego viene el otro proyecto de José Luis con hierro para divulgar las famosas láminas en las cuales aparece en una de ellas aparecen las redes atarazanas. Bueno, pues llegamos al 99 y aquí ya sí que hay un vuelco importante. Prácticamente en el 99 ya se acuerda una ampliación y una remodelación del Museo Marítimo. La única forma que había de crecer era hacia el edificio de náutica, hacia atrás, mismo proyecto de Luis Lafuente, 14 años antes. Y el proyecto lo que nos va a permitir es avanzar en espacio expositivo, avanzar en lo que se llaman salas de reserva, almacenes, y en avanzar en laboratorios y zonas de trabajo técnico. Este es el edificio, el logo se sigue manteniendo y lo único que aparece ahora es el famoso MMC. Es el único cambio que hay, diríamos, en la iconografía o en los anagramas del Museo Marítimo. Este es el proyecto museológico de José Luis Casado Soto, no museográfico, proyecto museológico, y el texto no lo he querido tocar, es de una conferencia que él dio en Reynosa y tal cual la he plantado ahí. En misma tipografía, han visto que es una tipografía totalmente diferente al resto de la presentación, en el cual se habla de la vida en la mar, que es lo que es la biología marina, el acuario, la estación y la mar y sus habitantes, plantas semisótano, pesquerías y pescadores y pesquerías, y el Cantábrico y la mar en la historia. Y se acuerdan de lo que teníamos antes. Y la vanguardia tecnológica. Eso se traduce en esto, no es más, que es el proyecto museológico del Museo Marítimo del Cantábrico desde 2003, con ciertas variaciones actualmente porque hay que ir modificando y ampliando y moviendo para que la gente encuentre cosas nuevas.
La cosa es biología marina en el fondo, los acuarios debajo de la plaza. Esto no estaba en el proyecto original y se añadió al proyecto, gracias a Cajigas, que consiguió dinero para poder hacer el montaje de los acuarios. ¿La biología marina va en el semisótano de forma tradicional? No, es intencionada. A fin de cuentas es la mar, es el sustrato de todo lo que hay encima. Es el sustrato de la navegación, es el sustrato de la pesca, es el sustrato de la vida de los pescadores, y de ahí nace la otra parte del Museo Marítimo, que son la etnografía y la historia, que están en la planta primera, juntas, y la vanguardia tecnológica en un, diríamos, adosado que se consiguió meter en la parte de la terraza. Es decir, esto es una espiral desde la mar, desde los fondos de la mar, hacia las últimas tecnologías de navegación del hombre. O sea, está hilado. Los proyectos museológicos no se hacen al tuntún, o sea, tienen un sentido. Y cuando la gente va al museo y lo ve, hay gente que lo percibe, hay gente que no lo percibe, pero cuando se lo explicas, dices, oye, pues esto tiene... Las cosas están puestas por una razón, no porque nos venía bien. La cola de la ballena hubo que meterla porque hubo que meterla como está, pero el resto está puesto intencionadamente. Y el 3 de mayo se inaugura esta nueva instalación, ¿no? Del 2003. Entraron en 3 meses 11.000 personas, lo que nos entraba en un año en el antiguo museo. ¿Se acuerdan de la imagen de José Luis Cadal Soto, Cantabria y la mar en la historia del 86? Pues ahora tenemos el Cantábrico y la mar en la historia. ¿Se acuerdan del logo? Ahí sigue, plasmado. Es decir, José Luis trasladó esto aquí. Esta es su huella. O sea, pasito a pasito, pasito a pasito, al final lo consiguió. Fueron 20 años, más o menos, pero ahí están. En la parte esta de él le gustaba decir NMMC, Nuevo Museo Marítimo del Cantábrico. En realidad se llama MMCCAN para el Ministerio, pero José Luis lo ponía en minúscula MMC. Y seguían haciendo trabajos de investigación como fue el Puerto Romano, el diagrama del Puerto Romano, la maqueta del Puerto Romano, con todo el estudio que hizo con Joaquín González Echegaray en la catedral, con piezas que se sacaron de la catedral, que forman parte de este recorrido de Cantabria y la historia de la mar. Otro de los elementos de José Luis que tienen reflejo en el museo, que es el mural de Abaños, en el cual aparecen 2 embarcaciones, y que es una pena que este mural esté, yo no sé si ha desaparecido ya, pero vamos, a punto está de colapsar, ¿no, Aurelio? O sea, de desaparecer, y es una pena. La reproducción de las baterías de cañones con, que esto lo pregunta todo el mundo, la cureña del cañón, o sea, donde va el cañón, el carro del cañón, todo el mundo de las películas ve que es un carrito con 4 ruedas. Bueno, pues este carrito nada más que tiene 2. ¿Por qué? Porque son los carros de artillería terrestre que se incorporan al mar los primeros y siguen manteniendo las cureñas de tierra. Y José Luis, en el estudio que hizo sobre las fortificaciones de los cañones, ya diseñó la cureña que luego se va a poner en el museo 10 años antes. O sea que José Luis en realidad todo lo que ha acumulado lo ha conseguido sacar. El diagrama de la construcción naval, que en la charla de Porcelli salió que le recomendó que pusiera en esta fase de construcción del modelo la carlinga del mástil, y esto luego se lo cuento también, el porqué. Este es otro trabajo de estudio y de desarrollo. En la planta superior, en este tubo que nosotros en el museo le llamábamos el tubo, para entendernos, es donde se desarrolla todo un trabajo de José Luis de cabo a rabo, que son todo el desarrollo de todos esos planos de barcos que empezó desde el mundo romano hasta el siglo XVIII, todos esos modelos de barcos, y al fondo está todo el trabajo relacionado con la arqueología subacuática.
Y sobre arqueología subacuática, les quisiera comentar como apéndice, esto es una bola, una munición, una bola de cañón, que se ha sacado del agua y lleva afuera pues 4 o 5 días. Misma bola al cabo de un mes. Y al cabo de mes y medio, ya no pongo la foto porque es un saco de lentejas. Ha desaparecido. Bola tratada en los laboratorios de conservación. Perfecto. Es decir, todo lo que se saque de agua de mar tiene que ser tratado inmediatamente. Vamos, se empieza a tratar justo desde el momento que se saca, no del agua, sino que se saca del yacimiento, del pecio, para evitar este problema. Entonces, todo el que tenga algo en casa que sea debajo del agua sabe que con el tiempo, incluso la cerámica, lo que más aguanta, digo, es el bronce y el vidrio. José Luis sigue trabajando con la arqueología subacuática y hace las campañas de Santoña, que es otro trabajo muy importante, con el pecio de la Almiranta. Y lo que yo les comentaba de la famosa carlinga, ahí está. Este es el dibujo del pecio del yacimiento de la Almiranta, hecho por José Luis, y esos son los dos cañones, este y este, fotografiados allí, que actualmente están relevantándolo y reestudiándolo, este pecio. Bueno, pues José Luis fue director del museo durante 34 años. Como dije, compartí con él 33 y meses. Del museo del 78 al museo del 2003. Y lógicamente se siguió trabajando. José Luis se jubila, yo cojo la dirección y me dedico mucho a hacer papeles. Y uno de los primeros papeles que hago, digo, tenemos que plasmar en papel el proyecto museográfico y museológico, los dos. Museográfico no hubo nunca, el museológico había trazas, entonces se hace un proyecto museológico y la misión del museo pues, es facilitar a la sociedad el acceso al conocimiento del entorno natural del Cantábrico y de la relación del hombre con la mar, a través de reunir, conservar, investigar y difundir el patrimonio marítimo natural y cultural, tangible e intangible, que constituye la memoria histórica y reciente de Cantabria y sus gentes. Esta es la misión en este momento, si no me la han cambiado, y además aceptada y publicada del Museo Marítimo. En entre líneas, si se fijan, leen palabras de José Luis también, de aquellas del principio, porque lógicamente, como quien dice, pensamos lo mismo y es lógico que esto sea así. Se ha hecho un plan de conservación, se ha hecho un plan de investigación, se ha hecho un plan de difusión. Yo dejé a medias el plan de emergencias que se sigue construyendo y entonces, bueno, pues es un museo que va creciendo. Hay cosas que dejó José Luis montadas en el 2003 que se han reformado. Ha habido goteras que han afectado a piezas y ha habido que sacarlas y meterlas en cuarentena. O sea que el museo tiene su propia vida y seguirá. Pero, lógicamente, el esqueleto que montó José Luis, no el esqueleto de la ballena, sino el esqueleto museológico que montó inicialmente, aquel de las 3 plantas, sigue de algún modo u otro vigente, siendo su huella. Se han ampliado cosas, la sala de Linares se cambió de sitio, se metió un medusario, donde estaba una vitrina de no sé qué, se metió esto, y poco a poco pues, ha ido modificando el museo, buscando pues, ese museo del futuro que hay que seguir haciendo. Lógicamente no se va a poder volver a ampliar el Museo Marítimo, eso está claro, no hay sitio, para arriba no van a dejar, para abajo hay agua y para los costados pues, hay una carretera y para el otro lado hay más agua, con lo cual es bastante problemático. Soluciones, pues lo que todo el mundo conoce por museos satélites. Edificios en otras localidades, en otros sitios, que forman parte de una red que el propio museo controla, que dirige, que coordina, porque un museo sin un equipo técnico, tengan ustedes por seguro que se inaugura y como el Museo de Guarnizo, en pocos años desaparece. Y los fondos que había, con el cariño de todo el mundo que los deposita y todos, muchos han desaparecido y muchos ya cuesta tanto recuperarlos que los tiramos a la basura, como quien dice. No se tiran, pero se dice esto ya
no se va a poder restaurar más. Bueno, y yo creo que esta charla ha sido en memoria de José Luis, en recuerdo y sobre todo en agradecimiento. Aprendí de él cosas, aprendí muchas cosas, sobre todo de diseño, de dibujo, era profesor y cosas de estas. Le enseñé cosas de biología, aprendimos cosas conjuntos de navegación. Nunca quiso navegar conmigo. Y también comentarles esto ya, ¿lo contamos o no lo contamos, Rosa? Le tuve que sacar del agua un día, porque un poco más y se nos... No era un animal acuático, José Luis. Ni acuático ni supraacuático. O sea, era un historiador marítimo, era un excelente historiador marítimo, un excelente diseñador de proyectos, escritor, a mí me gustaba mucho cómo escribía, pero la mar desde el despacho. Que bueno, que también hace falta que haya gente en los despachos para hacer proyectos. Por eso la singladura en el MMC. Muchas gracias.